Hola, buenos días. Soy Eduardo Costas, catedrático de Genética en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que estoy hablando con chicos del SEC de Ciudad Campo de cuarto de primaria, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Pues venga, creo que tenéis que hacerme unas preguntas, así que empezar cuando queráis, ¿vale? Vale. Venga. Hola, me llamo Pau. Hola, Pau, ¿qué tal? Mi primera pregunta es que la mayoría de la gente dice que las palomas no dan leche, pero yo creo que sí. Entonces no estoy seguro. Venga, te cuento. Mira, leche de verdad solo dan los mamíferos, ¿no? Los mamíferos son los únicos organismos que dan leche y por eso se clasifican como mamíferos. Los únicos que dan leche y que tienen pelo, ¿vale? Entonces, las aves no dan leche. Lo que ocurre es que muchas aves, para criar a sus crías, comen ellas, predigieren la comida y luego echan una especie de líquido, que es la comida que tomaron ya predigerida, para ayudar a sus crías a crecer. Entonces eso es lo que la gente cree que es como leche, ¿no? Porque a menudo es de color blanco, parece leche y tal, pero no es leche. No está producida por glándulas mamarias específicas, ¿no? Como las de los mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces las aves no dan leche, aunque ayuden a criar, aunque eso, predigieran la comida para criar a sus pichones, ¿vale? Mi segunda pregunta es ¿cuántos ecosistemas hay en el mundo? Mira, ecosistemas hay muchísimos. En general, nosotros ponemos unos modelos de ecosistemas. Decimos, pues hay los ecosistemas oceánicos, los ecosistemas de charcas, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos, muchísimos ecosistemas. Mira, por ejemplo, dentro tuya hay ecosistemas. Tú, si pesas unos 30 kilos o 25 aproximadamente dentro tuya, tienes más o menos 1 kilo, que son bacterias, hongos, levaduras, varios microorganismos que están dentro de tu tripa. Fíjate qué barbaridad. Por fuera, aunque hayas salido de ducharte y estés recién duchado, tienes un montón de bacterias viviendo sobre la piel. En el dorso de la mano, pues hay pocas, sería como un desierto. Pero entre los dedos o en la palma, que es mucho más húmeda, hay millones y millones de bacterias. Imagínate que acabas de lavarte los dientes. Justo después de lavarte los dientes mucho rato y de enjuagarte y todo eso, ahí sigues teniendo más bacterias que los seres humanos que hay sobre la Tierra. Dentro tuya tienes incluso muchos ecosistemas. Hay ecosistemas en todos sitios. ¿Vale? Muchos ecosistemas muy, muy diferentes. ¿Vale? Y mi tercera pregunta es, si ves bien este dibujo, sí. Al principio creía que este pájaro era una golondrina, pero al final no. La golondrina era esta. Claro, parece más un vencejo ese pájaro. ¿Vale? Los vencejos tienen así las alas más largas, como si fuera una hoz, ¿no? Así, sí, por eso. Como hoz. Eso es un vencejo. ¿Vale? Gracias. A ver. Me llamo Joaquín. Hola, Joaquín. Muy bien, a ver. Como todos sabemos, los humanos provocamos que algunos animales se extingan. ¿Crees que si seguimos así nos podría afectar? Sin duda alguna nos puede afectar. Los humanos provocamos que algunos animales se extingan, pero también que se extingan muchas plantas, que se extingan muchos microbios, etcétera, etcétera. Algunos microbios que hemos extinguido ha sido bueno. Extinguimos el microbio de la viruela a base de vacunarnos todos. Ya no hay viruela y por eso a vosotros ya no os vacunan, porque ya no hay esa enfermedad. Pero a menudo la mayoría de las cosas que extinguimos no sabemos por qué las extinguimos, ni somos conscientes de que las extinguimos, a base de contaminar, del cambio climático, de traer de nuestras cosechas, de llevar especies invasoras de un sitio a otro. Vamos extinguiendo muchas cosas. En las grandes extinciones, que ya hubo 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra, casi siempre desaparecen los organismos más grandes. Los seres humanos somos de los bichos más grandes que hay sobre la Tierra, estamos en el 5% de más grandes. Por tanto, seguramente corramos mucho peligro y puede que lleguemos a extinguirnos con mucha posibilidad. ¿De acuerdo? Vale. Y de los 3 ecosistemas, ¿cuál crees que se ve más la mano del hombre? Yo creo que todos los ecosistemas están muy afectados por la mano del hombre. De hecho, los ecosistemas mejor conservados
pues están muy regulados por el hombre, ¿no? Por ejemplo, Doñana, el ecosistema, uno de los grandes ecosistemas españoles, se conserva porque los seres humanos lo cuidan, lo estudian, lo mantienen y tal. Pero todos los sitios, incluso los lugares más remotos del océano, están muy influidos por la mano del hombre, tanto porque pescamos mucho, tiramos contaminantes, etcétera, etcétera, como eso indirectamente, todos nuestros actos van haciendo que al final todo eso cambie mucho. Nosotros encendemos fuego para calentarnos, usamos coches, etcétera, etcétera. El CO2 que llega se disuelve en el agua, acidifica el mar y en un lugar muy extremo pues estamos afectando sin saberlo. Lo peor de todo es que lo más grave es que la mayoría de las cosas que afectamos no es porque lo hagamos porque seamos malos, es simplemente porque somos ignorantes. Metemos mucho la pata y estamos extinguiendo muchas cosas por hacerlo mal porque no sabemos hacerlo mejor. Hay que estudiar mucho, tenéis que estudiar mucho y aprender mucho para poder hacerlo bien, ¿de acuerdo? Y hacerlo mejor. Hola, me llamo Leonor. Hola, Leonor. Y mi primera pregunta es si conoces algún ecosistema que esté en equilibrio. Mira, todos los ecosistemas están en un equilibrio, pero es un equilibrio que cambia con el tiempo. Algunos cambian muy rápido y cambian para mal porque se contaminan o hay incendios y la acaban y tal, y cambian muy rápido, y otros van cambiando poquito a poco. Todos van cambiando, todo va cambiando muy poco a poco, ¿no? Entonces, la mayoría de los ecosistemas están en un equilibrio que hace que tengan un cambio relativamente pequeño. Pero si lo vemos con el paso de mucho tiempo, ese ecosistema habrá cambiado, etcétera, etcétera. Imagínate, supongamos que tenemos un campo totalmente sin plantas ni nada y lo dejamos sin hacer nada. Al principio salen musgos, líquenes, luego van saliendo hierbas, al final irán saliendo árboles y dentro de a lo mejor 100 años hay un bosque ahí, ¿no? El ecosistema ha ido cambiando y el equilibrio ha ido cambiando poquito a poco, ¿no? Y siempre hay que entenderlo como un equilibrio dinámico, un equilibrio que cambia con el tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Y mi segunda pregunta es si el Polo Norte es un ecosistema acuático o mixto. Tú fíjate, el Polo Norte es un ecosistema muy complicado, que cambia muy rápido. Mira, en el verano se derrite el hielo y todo es agua, menos algunas pocas islas. Entonces ahí sería un ecosistema marino de todo. En el invierno, donde se vuelve a ver hielo y tal, pues encima del hielo viven animales terrestres o medianamente terrestres. Debajo del hielo siguen estando los animales y las plantas y los microbios marinos, ¿no? Entonces el Polo Norte es un ecosistema muy complicado, te da una idea de cómo es. Pero en general la mayoría de los ecosistemas en la Tierra son muy complicados, ¿de acuerdo? Gracias. Vale. Hola, me llamo Natalia. Hola, Natalia. Y esta es mi primera pregunta. ¿Por qué en el Polo Norte hay pingüinos y en el Polo Sur no? Al revés. Eso sí. Al revés. Mira, el Polo Sur fue un continente que fue cambiando poco a poco. Antes no estaba en el sur y ni siquiera era un continente cálido. Se fue de la deriva de los continentes, la tectónica de placas lo fue llevando al sur y al final se quedó en el Polo Sur. Ahí hizo frío. Los animales que había, la mayoría se extinguieron, otros se adaptaron a vivir en el frío. Fue el caso de los pingüinos. Como estaban allí, en el continente antártico, sus ancestros se fueron adaptando y por eso ahora hay pingüinos en el Polo Sur. Ojo, los pingüinos llegan a toda la Patagonia, incluso algunos llegan nadando hasta cerca de Brasil, ¿no? Pero principalmente están en el sur. Sin embargo, no llegan al Polo Norte, ¿no? En el Polo Norte nunca hubo pingüinos, no es que se extinguieran, nunca los hubo. Los bichos que se adaptaron, las aves del Polo Norte, son distintas. Algunas se parecen un poco a los pingüinos, como las alcas y tal, pero tienen un origen evolutivo diferente. Por eso nunca hubo pingüinos en el Polo Norte. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Mi segunda pregunta es, ¿por qué quisiste estudiar sobre los ecosistemas? ¿Por qué quise estudiar sobre los ecosistemas? Bueno, a mí me gustó la biología cuando era pequeño, me gustaban los bichos, me gustaban las plantas, estudié biología y mira, acabé trabajando en estas cosas. Yo creo que uno a la larga empieza a estudiar lo que le gusta, pero luego uno nunca sabe muy bien por qué acaba haciendo lo que acaba haciendo, las circunstancias de la vida deciden. Pero a mí siempre me gustó estudiar cosas de ecosistemas. ¿Vale? Hola, me llamo Iván. Hola, Iván. Y te voy a hacer dos preguntas. Muy bien. ¿Qué pasaría si no existiesen los ecosistemas?
Bueno, mira, toda la vida, siempre que hay vida y que se relaciona con la materia inorgánica, pues hay un ecosistema. Si no hubiera ecosistemas, no habría vida, ¿no? Porque no, una parte importantísima de los ecosistemas es la vida. Cuando haya un organismo vivo, ya hay un ecosistema, ¿no? Entonces, si no hay, en los sitios que no hay ecosistemas, por así decirlo, es porque no hay vida, ¿no? No habría esa historia, ¿no? La vida, tú fíjate que tienes que relacionarte con lo que te rodea, ¿no? Para estar vivo. Tienes que comer, beber, etcétera, etcétera, cosas de esas, ¿no? Abrigarte, te tienen que dar calor, etcétera. Tienes que llegarte luz para que veas, sonidos para que oigas. Todo eso es la relación de los seres vivos con los ecosistemas, ¿vale? Vale, Entonces, vale. si no hay... ¿Y qué es lo más importante de un ecosistema? Pues probablemente todo, el conjunto de todo, ¿no? Probablemente, ¿qué es lo más importante? Seguramente el conjunto de todo. No se puede entender sin ninguna parte. Tú sin duda eres muy importante, pero si estuvieras aislado, metido en una burbuja donde no hubiera nada, no te dieran de comer y tal, ni siquiera podías mantenerte vivo mucho tiempo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es todo muy importante. Tú sin duda eres muy importante, pero es muy importante el oxígeno que te llega. Si no te llegara oxígeno en 3 minutos te habrías muerto. Es importante que te llegue agua. Si no tienes agua en 3 días seguramente te habrías muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo así. Entonces lo más importante es toda la relación, ¿no? Todo ese conjunto, ¿vale? Vale. ¿Vale? Gracias. Bueno, os hago yo una pregunta, ya que no vais a preguntar solo vosotros, os hago yo una pregunta también. A ver, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Nos vamos a extinguir, no? ¿Vamos a ser capaces de controlar la contaminación, el cambio, la extinción? ¿Vosotros los jóvenes vais a intentar cambiar de modo de vida? ¿No? ¿Qué pensáis? A ver, venga. Yo creo que en el futuro casi todo, que se va a convertir en eléctrico y así dominaremos un poco más la Contaminación. contaminación. Muy Y bien. eso es lo que yo creo. O sea, que tú crees que en un futuro seremos capaces de controlar la contaminación, etcétera, etcétera. Muy bien, ojalá sea así. Venga, otros. ¿Pensáis alguno diferente de Pau? A ver, venga. Yo creo que el ser humano nos volveremos más honestos y ayudaremos a todos los ecosistemas, animales, etcétera, etcétera, y a cuidar un poco sus hábitats, para que no se extingan, ni haya incendios, o procurar que no haya cosas de eso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna otra opinión? Yo creo que si seguimos poluyendo mucho el medio ambiente, nos acabamos extinguiendo. O sea que yo voy a intentar no poluir tanto ni contaminar menos. Muy bien. Hay buenos ejemplos de que lo hemos sabido hacer bien. Hace mucho tiempo se usaban mucho unas sustancias que se llamaban CFCs, estaban en las neveras, en los sprays y tal. Eso hizo el agujero de ozono del que habéis oído hablar. Pues ahora ya se prohibieron los CFCs y el agujero de ozono se está arreglando. Entonces seguro hay algunos indicios para la esperanza. Ojalá salga bien, sobre todo por vosotros, que sois los que os toca seguir en el mundo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta más o acabamos? Yo tengo otra pregunta. A ver, venga. También creo que los animales que en un futuro que estén más en el peligro de extinción, que a lo mejor puedan que crean como una especie de escudo a los animales que están en peligro, así cada vez hasta para que no se extingan. Bueno, ojalá sea así, pero yo lo veo difícil, esa idea de Pau. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Tú? No. Bueno, chicos, pues si os parece, acabamos ya entonces, ¿no? Si no tenéis más preguntas. Vale, gracias. Vale. Gracias. Gracias.